Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este primer foro chat titulado ¿Cómo fomentar el respeto y la tolerancia para así lograr un ambiente libre de discriminación? Mi nombre es Davis Colmenares y junto a mi compañero Ernesto García vamos a presentar este foro chat bajo la tutoría de la profesora Aymara Harrington para el servicio comunitario centrado en valores como una experiencia concientizadora. El respeto es el pilar fundamental de una sociedad. Esta palabra se puede definir de muchas maneras. Sin embargo, hay tres palabras principales con las que podemos definir el respeto, que es la consideración, la admiración y la cortesía que tenemos hacia otras personas. Al momento de leer sobre este tema, me llamó mucho la atención una frase que dice lo siguiente: el respeto es el fundamento de todo lo moral y el liderazgo que una persona debe tener. Esta frase se le atribuye a John C. Cuando nosotros, como seres humanos, decimos yo valgo lo que tú vales, respeto tu opinión o tomo en cuenta tu opinión y respeto tu integridad, estamos ya fomentando un ambiente libre de cualquier tipo de discriminación. Además, que el respeto es de vital importancia para la vida de un ser humano, ya que crea un ambiente libre, o mejor dicho, un ambiente seguro, en donde la persona se puede expresar con mayor seguridad, además de crear un ambiente de comunicación donde otras personas pueden interactuar. En cuanto a la tolerancia, es la capacidad de aguantar la presencia de algo o alguien que de otra manera te disgustaría. Este concepto se le atribuye al activista surafricano Desmond Tutu. De esta misma manera, la tolerancia es fundamental en una sociedad, ya que en una sociedad libre y armónica, donde haya tolerancia, se está creando ambientes de comunicación, trabajo en equipo, y obviamente un buen liderazgo. Como pueden observar, estos dos conceptos van de la mano. Al tú tolerar la opinión de alguien, la presencia de alguien, el criterio de alguien, la apariencia física, la condición social, condición económica, todo ese tipo de cosas, el sexo, el género, los pensamientos religiosos, políticos, etcétera, ya estás fomentando el respeto en otro y no estás discriminando. Puede que no estés de acuerdo con ello, pero no por eso lo irrespetas y lo haces a un lado. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernesto García y hoy vengo a hablar referente a qué es la discriminación. Somos de artes escénicas y según la etimología, la palabra discriminar viene del latín discriminare, que significa distinguir por separado. Junto al prefijo dis, separación múltiple, y crimen, que da el resultado de distinguir. Específicamente, ¿qué significa la discriminación o el hecho de discriminar? Es la práctica de tratar a individuos de forma desfavorable basándose en raza, color, nacionalidad, género, edad, discapacidad o orientación sexual. La discriminación es un tema ampliamente trabajado por psicólogos por sus altas implicaciones en la salud mental de los seres humanos. Según Luis Abreu,
en su libro Antecedentes de la discriminación en 2013, explica que la discriminación básicamente se define por grupos dominantes que se ven a sí mismos como superiores y con más derechos a los que excluyen. Actualmente, ¿qué ocurre con la discriminación? La discriminación es un acto social que por muchos años ha sido una problemática de la misma, desde la antigüedad hasta el presente. Sin embargo, en vista de diferentes cambios y inclusiones en el medio artístico, en el medio social, en los trabajos y en el mundo laboral, podemos observar que de alguna u otra forma muchas naciones han logrado incluir a estas poblaciones que anteriormente eran excluidas. Sin embargo, existen muchísimas otras poblaciones y países y sociedades colectivas que rechazan este tipo de inclusiones y respeto a los derechos humanos. En el caso de Venezuela, la discriminación sigue siendo una problemática en muchísimos aspectos y es por eso que debemos mencionar principalmente qué tipos de discriminaciones existen en el mundo y cuáles son las más comunes y más fuertes en esta problemática. Tipos de discriminación. Discriminación por género. Es una acción en la que la persona es tratada con desigualdad, especialmente a mujeres y personas de la comunidad LGBT. Es una acción en donde una persona es tratada como inferior, con trato desigual en comparación a las del género masculino y heterosexual. Esto puede implicar salarios más bajos, maltratos, desigualdad y no tener acceso a trabajos y servicios en múltiples empresas. La UNESCO considera que todas las acciones por motivo de género en cuanto a la discriminación constituyen violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, existe la discriminación por discapacidad. Es una práctica cotidiana que consiste en hacer una distribución a una persona o a un grupo social. Esta se da por la falta de conocimiento a distintas patologías, impidiendo así derechos al trabajo y de no gozar algunos servicios dentro del mismo. En esta también es muy común lo que sería la discriminación salarial, excluyendo a la población con discapacidad de trabajos importantes y de altos cargos, ya que no poseen conocimiento de lo que la persona pueda tener. Esta situación es muy común en las personas con baja visión, misma en la que estamos trabajando y estamos buscando la forma de que comprenda que la discriminación no solamente es hacia las personas de color, sino que también es un acto global hacia las personas que son diferentes. Es por eso que también tenemos la discriminación por apariencia física, o también denominada aspectismo. Se basa en el reinado de las apariencias y de lo superficial, basándose netamente por motivos estéticos, una de las más responsables de problemas sociales y de autoestima. También tenemos la discriminación por raza o color de piel, una de las más comunes a lo largo de nuestra historia global. Por muchos años las personas han sido discriminadas por su raza o por su linaje y por sobre todas las cosas por su color de piel. Esta discriminación es dada en muchos lugares en donde la población normalmente es de color blanco, por así decirlo. Así se dominan y se denominan las personas que discriminan a los demás por su color de piel o por su raza. En Latinoamérica existen diferentes tipos de discriminación. Sin embargo, a pesar de ser uno de los continentes con más linaje y con más mezclas de raza, normalmente la discriminación por raza es una de las más dominantes en el continente americano. También podemos observar que en muchísimas partes del mundo muchas personas son excluidas por discapacidad a pesar de las múltiples de las múltiples evoluciones que ha tenido un país, no han sido incluidas para lograr sus objetivos. No obstante, dicho todo esto,
podemos constatar que estas 4 discriminaciones son una de las más comunes a lo largo y ancho del mundo, pero especialmente en Venezuela la discriminación por discapacidad es una de las razones más vistas en este momento. Si vemos a nuestro alrededor las personas que están acá en Venezuela, podemos constatar que las personas con discapacidad visual han sido foco de desatención y por sobre todas las cosas de exclusión. Cuando nos damos cuenta de este tipo de actos, vemos que hay una problemática mucho más grande. Las personas con discapacidad visual son excluidas de trabajos grandes y de corporaciones que normalmente deberían tener un especialista que pueda ayudar a este tipo de personas a lograr sus objetivos y a tener un trabajo digno. Muchas personas en Caracas están trabajando de buhoneros y de trabajos informales para poder sobrevivir. Más que todo personas con discapacidad, ya que toda esta población a lo largo de este tiempo ha sido discriminada y excluida de diferentes trabajos en corporaciones. A pesar de tener especialidades para distintas oportunidades, no son capaces de ayudar a esta población a salir adelante. Por otra parte, la discriminación por apariencia física es uno de los focos más importantes de esta problemática en las escuelas de nuestro país. El rechazar a un estudiante por su apariencia física, por su contextura física, se ha convertido en uno de los problemas más grandes. Hoy en día es denominado el bullying. Esta situación escolar ha llevado a muchos estudiantes a cometer autolesiones y por sobre todas las cosas a causar estragos en la colectividad escolar. Una problemática invisibilizada a veces por grandes corporaciones como los profesores y directores de diferentes instituciones educativas del país. Esto requiere solución, no solamente en la amplitud del problema en la discapacidad, sino también en la apariencia física, en el género y entre otras muchas cosas. Recordemos principalmente que todos somos seres humanos y no tenemos derecho a juzgar a los demás. Debemos informarnos muchísimo mejor para poder efectuar el respeto y implementar la tolerancia en muchísimos lugares. Es por esto que el compañero David va a continuar con las posibles soluciones para erradicar y mitigar la discriminación. Estrategias para mitigar la discriminación. Una estrategia importante para mitigar la discriminación es la educación. Aprender sobre las diferentes culturas y aprender las diferencias que como seres humanos tenemos unos de otros es una clave importante para reducir la discriminación en la sociedad. Debemos comprender que como educadores tenemos la base principal para educar a las nuevas generaciones, para enseñarles que aunque tengamos mínimas diferencias, porque siempre van a existir, de repente una persona es de un color de piel más oscura o tiene una condición económica, tiene acceso a cosas que otros no pueden tener o tienen una discapacidad, o sencillamente por ser mujer y hombre. Independientemente de todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades. Evitando así los prejuicios que se tienen hacia otras personas, podemos lograr un ambiente libre de conflicto, comprendiendo a otras personas, que es la clave fundamental. Cuando nosotros entendemos a otras personas, entendemos su forma de ser, sus creencias, sus pensamientos, y por sobre todo lo respetamos, podemos crear un ambiente de comunicación certera, de comunicación sana, y así evitamos los conflictos que puede generar esto.
estrategia importantísima para mitigar la discriminación es la inclusión. Cuando nosotros integramos a otras personas, a los miembros de una comunidad, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, religión, es clave para mitigar la discriminación, además de que crea un ambiente seguro, un ambiente de inclusión que promueve la participación activa de todas las personas en una misma actividad para el logro de objetivos comunes. También es de suma importancia crear políticas comunes, leyes, normas que ayuden a estas personas que son víctimas de discriminación a encontrar un ambiente libre, un ambiente de solución, un ambiente seguro para ellos. Con estos programas sociales y estas leyes es de suma importancia promover la comunicación, incentivar a la tolerancia, el entendimiento, la comprensión de que discriminar no es sano, de que debemos aceptar a todas las personas tal y como son. Hoy en día hay muchas leyes regulatorias de discriminación. Bueno, hay unas que son un poco más antiguas que otras. Está la Convención para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 1960 de la ONU. Actualmente acá en Venezuela también hay una ley orgánica contra la discriminación racial. Esta fue implementada en el año 2021. A su vez, en la Constitución y en todas las demás leyes orgánicas, llámese la Ley Orgánica de Educación, la LOPNA, la Ley de Discapacidad, en todas ellas habla de la no discriminación. Para finalizar, un saludo especial para todos los integrantes y una mención especial para integrantes del grupo que se unieron a nuestro primer foro chat de servicio comunitario con discapacidad visual. Para esto les leo la siguiente imagen. A pesar de nuestras innumerables diferencias, todos somos humanos. Cuando olvidamos nuestras similitudes esenciales, olvidamos cómo llevarnos bien. Y eso nos lleva al prejuicio, a la discriminación y finalmente al conflicto. Muchas gracias. Ahora sí damos apertura a las preguntas y a la interacción de los participantes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias que puede acarrear un acto discriminatorio en un individuo? Fíjate, es indispensable que desde lo más mínimo en la sociedad entendamos que todos somos diferentes. ¿Y a qué voy con esto? La familia y la educación es la base de un ciudadano. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos y a nuestros representados de que todas las personas somos diferentes y que debemos respetar las decisiones, los actos y la forma de vestir, la forma de expresarse y su orientación, todo lo que conlleva a esa persona, podemos lograr cambiar muchas mentalidades y vivir en un mundo con más respeto y más tolerancia. Lamentablemente nadie puede cambiar el mundo, pero sí podemos aportar algo. Y las consecuencias más fuertes que hay cuando una persona pasa por la discriminación, una de ellas principalmente es el daño a la salud mental. Una persona que tenga mentalidad débil, o sea, una persona insegura, al
al vivir un acto discriminatorio, de alguna u otra forma afecta su nivel de autoestima, afecta cómo puede esa persona movilizarse en el medio donde se esté desempeñando, puede afectar en muchísimas cosas, puede afectar como para bien o puede afectar para mal. ¿Por qué? Porque muchas mentalidades y muchas personas, debido a este tipo de actos, ha surgido más. ¿Por qué? Porque los comentarios negativos y las cosas negativas en cuanto a un acto discriminatorio lo han hecho crecer. Pero eso no es justificación para que cualquier persona juzgue y critique tu forma de ser y tu forma de estar en la sociedad. Entonces, muchas consecuencias, pero la principal es la salud mental y la autoestima que tenga esa persona. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la pregunta y la interacción. Me gustaría comenzar primero con esta pregunta. Mira, por muchos años en Venezuela la desinformación en cuanto a la discapacidad siempre fue un motivo de problemas para que estas personas desarrollaran sus habilidades. Y una de las razones principales es que muchas empresas no poseen el espacio, la maquinaria ni material de apoyo suficiente para las personas con discapacidad, para que éstas trabajen libres y con seguridad. Aunado a esto, la falta de apoyo gubernamental a los más desamparados en cuanto a la comunidad discapacitada y las personas más desfavorecidas en esta problemática son las personas con discapacidad visual, por lo menos en este momento, ya que muchas de esas personas necesitan el uso de un bastón. Muchas de las empresas y capacitadores y profesores incluso no poseen conocimiento del método Braille. Con ese método es que las personas con discapacidad visual pueden escribir y es el único método que conocen para poder escribir en papel, y para poder comunicarse a través de la tecnología deben hacer uso de los audios y de lectores de pantalla para poder utilizar computadoras, utilizar elementos electrónicos. Yo creo que es muy importante que las empresas doten de diferentes recursos a las personas con discapacidad visual. En el caso de discapacidad auditiva, yo siento que es indispensable que las empresas ayuden a este tipo de personas con lo que sería implementar a especialistas que conozcan el lenguaje de señas, que el gobierno también dote de recursos a las personas en caso de que a una persona le haga falta un aparato auditivo, todo ese tipo de cosas. Y con respecto a por qué ha incrementado, principalmente incrementa porque en muchas empresas no aceptan a personas con discapacidad. Y el motivo principal es porque no cuentan con los recursos necesarios para poder apoyar a estas personas. La mayoría de las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad visual y discapacidad auditiva, y digo esto porque la discapacidad en cuanto a motricidad, pues discapacidad de falta de alguna extremidad es un poco más aceptada por diferentes entes empresariales. Sin embargo, lo que es la discapacidad visual y la discapacidad auditiva está excluida, ya que para muchas empresas es más difícil poder dotar de recursos a estas personas, por lo que mencioné anteriormente, referente a los implementos que deben utilizar para poder defenderse de diferentes labores. Buenas tardes. Bueno, cada uno se entrelaza de la siguiente manera. Para poder generar un ambiente de inclusión, primero se debe trabajar desde las escuelas. Ahora, ¿cómo en el ámbito educativo
surgen estos lineamientos, estas normativas u orientaciones que ayuden a los profesores a generar este ambiente de inclusión en los estudiantes desde tempranas edades, fácilmente desde las normas y los lineamientos, leyes que genere el Estado venezolano. A través de la Ley Orgánica de Educación, con el artículo 3 y 17, allí habla del ambiente para el niño libre de todo tipo de discriminación por religión, por cultura, etcétera. Ahora, ¿cuál es el paso realmente fundamental en el que para que estos lineamientos puedan ser cumplidos? Ya está todo aprobado en las leyes, en la Carta Magna, que es la Constitución, en la LOPNA, la actual Ley de Discriminación Racial del año 2021 y obviamente el órgano principal que está, digámoslo así, por encima a nivel internacional, que sería la Organización de las Naciones Unidas, sería el cumplimiento absoluto de todas estas normas. ¿Cómo los profesores pueden conocer estas normas y aplicarlas? Bueno, fácilmente, por ejemplo, en el caso de la discriminación por discapacidad, es necesario que en todo el pensum educativo actual de acá venezolano se implemente lo que es las cuestiones para las personas con discapacidad, la preparación real del docente para trabajar con personas con todo tipo de discapacidad y de cierta manera implementar en cada una de las áreas de estudio de alguna manera todo lo que es el trabajo de inclusión, de trabajo en equipo, de enseñarle a los estudiantes que no porque sean niñas o porque sean varones tiene uno más derechos que el otro, o porque la persona tenga alguna discapacidad o no la tenga, uno tiene más derechos que el otro, o sencillamente puede hacer una cosa y la otra no. Si efectivamente la persona con discapacidad tiene ciertas limitaciones para algunas cosas, pero eso no lo impide de poder desempeñarse en un ambiente, en una sociedad normal, por así decirlo. Hay que separar muy bien ese concepto de inclusión e integración, porque efectivamente cuando hablamos de integración, la integración sencillamente es cuando, bueno, todos estamos integrados en una sociedad, existen personas con discapacidad, personas de piel oscura, personas con una clase social alta y personas de clase social baja. Y bueno, efectivamente, personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Todos estamos en una misma sociedad, en un mismo lugar, pero realmente no estamos siendo inclusivos porque no estamos generando algún tipo de labor, de trabajo en equipo para que todos podamos trabajar y construir una misma sociedad. Cuando hablamos de inclusión real, es cuando todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y trabajamos los unos con los otros sin pasar ninguno por encima del otro, respetando lo que es la condición del otro, respetando las ideologías de la otra persona, respetando su opinión y su criterio. Así no estemos de acuerdo, debemos respetarlo. Obviamente, siempre no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que otras personas digan o con lo que otras personas piensen, pero no por eso debemos criticar o discriminar lo que haga otra persona. Simplemente debemos respetar y listo, tolerar es la palabra. Es por eso que, bueno, en un principio se habló de respeto y tolerancia para abordar el tema de la discriminación en sí.
Gracias por tu argumento y muchas gracias por estar pendiente del foro. Efectivamente es así, como lo mencioné anteriormente en la pregunta de arriba, la educación viene desde la casa, desde las personas que de alguna u otra forma llevan a la nueva sociedad de la mano, y esa nueva sociedad son los niños. Y a veces los niños ven ese tipo de actos discriminatorios por parte de sus familiares y por parte de sus representantes, y lo llevan a la escuela, lo llevan a la calle y lo llevan hasta la familia. Entonces es indispensable que las personas entiendan que existen personas con discapacidades, existen personas diferentes a el estereotipo de algo. Todo ese tipo de cosas los niños deben saberla, y eso viene desde la casa, desde la familia. Gracias por la interacción. Buenas tardes, Karina. Sí, efectivamente, por lo menos acá en el país, en Venezuela, ha aumentado mucho la discriminación de las personas con discapacidad. No solo por la cuestión de los padres, transmitidos de padres a hijos, no, sencillamente es por el desconocimiento que actualmente la sociedad venezolana tiene de las personas con discapacidad, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en sus habilidades. Si hay muchas personas con discapacidad que ciertamente tienen limitantes para realizar múltiples tareas. Por ejemplo, en el caso de las personas con autismo o las personas con ceguera, discapacidad visual, no todos, obviamente, pueden entrar al campo educativo básico o regular después de haber salido de primaria. Muchos de ellos son enviados a talleres ocupacionales, donde luego de eso se desempeñan en áreas laborales. Así pasa con personas con discapacidad visual, discapacidad motora, entre las múltiples discapacidades que hay, porque hay muchísimas. Pero es sencillamente por eso, por el desconocimiento. Hoy en día, se está trabajando mucho lo que es el tema de inclusiones. Está la Fundación Vanessa Peretti, la Fundación Ve por Ti Mismo. También desde la Asamblea Nacional se están generando nuevas leyes de las personas con discapacidad. Está la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, y de ellas derivan las leyes orgánicas de personas con discapacidad específicas. Por ejemplo, ahorita se está trabajando con la Ley de Personas con Discapacidad Visual. En abril, no recuerdo el día, se aprobó la Ley de Personas con Discapacidad contra el espectro autista, algo así es que se llama, no recuerdo bien. Pero es sencillamente por eso, el desconocimiento general que tiene la sociedad de las personas con discapacidad, porque obviamente en las escuelas no se ha trabajado mucho eso. En muchas universidades, en muchas carreras ni siquiera ni conocen el alcance, las capacidades que puede tener una persona con discapacidad, que son muchísimas. Muchas gracias por la intervención y gracias por la pregunta y por su comentario. Que si he sido, en mi caso, víctima de algún acto discriminatorio, sí. Creo que el 90% de la población ha sufrido un acto discriminatorio, porque no es solamente de un grupo de personas, es algo global, es una problemática que prevalece, y que si no se promueve la tolerancia y el respeto, creo que se va a seguir incrementando a niveles catastróficos, en el sentido de la integridad del ser humano, ¿no? De la forma en que te desarrolles, de la forma en que te expreses y en la forma que te desenvuelvas en el ámbito laboral y en el ámbito social. En mi caso, sufrí y sufro todavía de discriminación por mi peso, por mi contextura,
por muchos años he sufrido de no sobrepeso, porque la verdad soy sano, pero para muchas personas quizás no es algo que sea para ellos cómodo, cosa que no debería ser problema de las personas externas. Casi siempre las personas que discriminan tienden a buscar los detalles, tienden a buscar lo que les incomoda a ellos para discriminar al individuo, ¿no? Y creo que es indispensable saber quién es cada persona, cómo nos desenvolvemos y cómo somos capaces de sobrellevar este tipo de críticas. Y por sobre todas las cosas tomar medidas, bajo siempre como bandera el respeto. Muy buenas tardes. Bueno, desde mi condición de persona con discapacidad visual, sí he sido víctima de discriminación bueno, por lo menos así los más relevantes, sinceramente, han sido en dos áreas. Uno en el área laboral y el otro fue en la universidad, en el campo educativo. En el área laboral, porque como lo especifiqué hace poco en uno de los audios arriba, las personas con discapacidad actualmente acá en Venezuela, según estipulada la ley, dice que toda empresa pública y privada debe tener un 5% de personas con discapacidad en su nómina. ¿Qué sucede? No todas las empresas cumplen esa ley. Yo por lo menos hubo un tiempo que estuve buscando trabajo en muchos call centers. Yo me manejo bastante bien con las computadoras, y podía trabajar tranquilamente en área de atención al cliente, que trabaja con eso, pues con las mismas computadoras, porque todo eso es de vía digital. Y en muchas empresas no me permitían ni siquiera ¿cómo decirle? La preparación, el intentarlo. Porque decían que, bueno, no les podía colocar un lector de pantalla a la computadora, que es el dispositivo de accesibilidad que en mi caso tengo que utilizar, o utilizar la lupa que trae las computadoras por defecto. Porque decían que me iba a tardar mucho, sí, y nunca me dejaron intentarlo. Y así, bueno, en muchas cosas pasaba mucho, pues, y le pasa hoy en día a muchas personas con discapacidad, pero sobre todo a las personas con discapacidad visual. Ese es como que la discapacidad que tiene más problemas en esa parte laboral. Y bien, la parte de la universidad fue cuando estaba realizando las pasantías. Yo, bueno, estudio educación en artes escénicas, y cuando todos mis compañeros ejecutaron, llegaron a ejecutar 3, 4, creo que en una oportunidad que ejecutaron como hasta 5 veces. Yo siempre llevaba la planificación, todo lo que el profesor en ese momento me exigía, y bueno, nos exigía a todos, y realmente nunca ejecuté. O sea, nunca me dejó probar, nunca me dejó practicar literalmente, que era para eso era esa materia, para eso eran las pasantías, esa era la fase de práctica. Mostrar de que en ese momento de que estaba hecho. Y en el momento que lo hice, me tocó con uno de los grados un poco más o sea, no eran tan terribles, pero tampoco eran tan tranquilos, eran niños. Y de paso me tocó solo. Obviamente lo tenía que hacer solo, porque se supone que soy el docente. Pero en ese momento hizo muchas críticas a todo lo que había hecho, porque decía que no tenía control del grupo y todo eso. Pero es lo que yo le dije: ¿cómo pretende que yo tenga el control del grupo? ¿Cómo pretende que yo pudiera hacer las cosas si él nunca me dio la oportunidad de practicar? Muy a diferencia de mis compañeros, todos cuando empezamos tuvieron problemas en eso, en control del dominio del grupo, todo eso, y todos fueron mejorando. Pero ¿cómo me exige a mí que yo tenga dominio del grupo a la primera práctica cuando nunca me dejó practicar?
Y al final, de hecho, otra compañera que tiene discapacidad visual y yo se lo hicimos saber, pues, que como él nos prepara a nosotros, como él dice que podemos ser profesores de calidad, cuando él no cumple ni siquiera su trabajo en el área de inclusión, en el área de pedagógico, de apoyo, de acompañamiento. Bueno, creo que esas fueron como tal las 2 veces más relevantes en donde yo sufrí discriminación. Muchas gracias por la intervención. Fíjate, el porqué de la discriminación es algo incierto. Desde los principios de la humanidad siempre hemos sido discriminados. Incluso el verbo discriminar no viene de algo negativo, viene de agrupación. Como bien lo digo, en la palabra discriminar viene del latín. Del latín discriminare, que significa distinguir por separado. Es como cuando tú escoges las frutas que están buenas y escoges las frutas que están malas. Así, básicamente es la discriminación. ¿Qué pasa con la discriminación? La discriminación tomó un enfoque negativo en vista de que la población que fue separada comenzó a ver los detalles, los defectos, y comenzó a ver menos al diferente, al del otro grupo. Toda la vida nos han separado, como pobres, ricos, negros, blancos, bellos, feos, hombres, mujeres. Siempre han separado a las poblaciones. El problema radica cuando la población, es decir, los individuos de esa población, toman este tipo de actos como algo deplorable, como algo desfavorable hacia el otro. ¿Y cómo podríamos solucionarlo? La base principal para la solución de la discriminación, que nunca se va a acabar, porque la discriminación, como te digo, la discriminación es agrupar y ubicar. El problema de la discriminación se basa en la falta de respeto, la falta de tolerancia y la falta de empatía. ¿Qué se puede hacer para solucionar? Básicamente es principalmente comenzar desde los valores familiares y los valores internos. Como ciudadanos y como seres vivientes en este mundo, debemos comprender que como personas somos diferentes y como personas debemos respetarnos los unos a los otros. Nunca vamos a estar de acuerdo, porque como sociedad siempre vamos a estar en desacuerdo. Por algo somos humanos. Pero eso no es motivo para discriminar y desfavorecer al otro. Bueno, la verdad creo que hay muchos temas, muchas derivaciones del por qué se ve la discriminación. La discriminación no es un tema reciente, es un tema de años y años y años y años. Yo creo que desde el inicio de los tiempos.
Siempre se vio en un principio se veía con las mujeres, era el tema principal. Las mujeres se tenían que quedar en casa, educar a los niños, eh, atender al marido, etcétera. No podían trabajar, no podían hacer nada, mientras que el hombre era el que trabajaba, el que mantenía la casa, el que iba a las guerras, en el caso de cuando estaban hablando de la edad antigua, los griegos y todo eso. Después la discriminación racial con las personas de color, de piel oscura. Que los blancos querían tener el dominio, los querían tener como esclavos, cuando ellos podían hacer mucho, eran tan inteligentes como lo era una persona blanca, o sea, no había ninguna diferencia, era un simple color que los hacía diferentes en ese aspecto, pero en líneas generales eran una persona tal cual de carne y hueso. En el ámbito económico, el nivel de superioridad, el tener pensamientos de superioridad, porque ay, yo tengo más dinero que tú, yo tengo más poder, yo puedo hacer lo que yo quiera. En el caso de las personas con discapacidad, porque tienen una limitante, en el caso de las personas que oyen, en el caso de las personas que quizás no pueden caminar, o que les falta algún miembro, o que no pueden ver, utilizan eso como superioridad. Yo puedo, tú no puedes. O sea, yo estoy por encima de ti porque yo puedo hacerlo y tú no. O porque yo puedo acceder a esto y tú no. O porque sencillamente soy hombre y tú no. ¿Cuál es la causa principal? El que la sociedad hoy en día todavía no ha cambiado en su totalidad esos pensamientos arcaicos, viejos, de hace muchos años atrás. Entonces, puede que se erradique o se minimice, por un lado, alguna discriminación. En el caso de la discriminación racial, en muchos países ya se está minimizando, aunque actualmente en Estados Unidos todavía sigue muy, muy presente la discriminación racial. Pero aún así no hay un generador de cambio. Pues, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, apoyar estas campañas que van en contra de la discriminación, eh, a través de las redes sociales, que actualmente es uno de los lugares más importantes de difusión, como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Incluso creo que la nueva red social Trend, no me sé bien el nombre, pueden ayudar a través de esas campañas de concientización, pueden ayudar a mitigar la discriminación y también trabajarlo desde las escuelas, con los niños desde tempranas edades, desde educación inicial. Hoy en día hay muchas películas, sobre todo en las de Disney, te colocan mucho el mensaje de inclusión en todo sentido. En muchas películas, en la película de La Sirenita, que cambiaron con la sirenita de piel oscura, en la película de Barbie con la discriminación por género, en muchas películas, la verdad. Y creo que el factor principal también desde donde se debe trabajar es la casa. Tanto la escuela como la casa.
Hola, muy buenas tardes. Con respecto al avance de lo que argumenta, en el caso de la globalidad en el mundo, voy a poner el ejemplo de las plataformas digitales como Netflix. Existen diferentes series que tienen audiodescripción. Eso es muy importante para las personas con discapacidad visual para poder disfrutar del entretenimiento. Con el audiodescripción, como bien lo dice, describe las emociones de cada personaje, describe las situaciones, y es súper importante que una persona con discapacidad visual entienda lo que está, con lo que se está entreteniendo. Uno de los avances más importantes también, los teléfonos celulares han implementado desde hace muchísimos años lo que es la accesibilidad para las personas con discapacidad visual, con el lector de pantalla. Y en muchos lugares existen también los cines inclusivos que también tienen audiodescripción. Existen lupas especiales para que las personas puedan leer libros. Existen audioproyectores. Existen también punteros para ayudar a las personas con discapacidad visual a poder entender algún libro, para poder entender su espacio. Incluso hay lentes especiales para las personas con visión baja, que es de la marca de Apple, que con la inteligencia artificial ayuda a describir lo que está percibiendo la persona, bien sea paisajes, bien sea fotos y muchísimas otras cosas más. Eso a nivel internacional. En Venezuela pasa, sí, pueden llegar esos implementos acá, pero son bastante costosos. No todo el mundo tiene accesibilidad a este tipo de cosas. Lo más accesible que puede tener una persona con discapacidad aquí en Venezuela es el teléfono celular. Es por eso que muchas de las personas con discapacidad visual requieren un teléfono celular de alta gama para poder hacer la utilización del lector de pantalla, para hacer la utilización de la inteligencia artificial para reconocer imágenes y entre otras muchas cosas más. Sí, muy buena esa pregunta, esa intervención. Y bueno, aunado a lo que explicó anteriormente mi compañero Ernesto, sí, efectivamente también existe, aparte de todas esas herramientas de accesibilidad, porque eso es lo que exige la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, lo que es el tema de accesibilidad, no solo en el campo tecnológico, sino también en el campo institucional y actitudinal. También existen actualmente lo que son salas de teatro, salas de cine, de proyecciones de películas con audiodescripción, donde una persona regular, sin ningún tipo de discapacidad, puede ver su película normal, sin ningún problema, pero la persona con discapacidad visual va a tener unos audífonos conectados al sillón donde se sienta, de su butaca, y allí va a haber un equipo de personas donde le va a tener la audiodescripción de la película. Acá en Venezuela únicamente hay una sala así que está en el CELAR, allá en Altamira, en la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde tiene esa sala de proyección con accesibilidad para personas con discapacidad visual. Dos de los países, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, más avanzados hoy en día es Brasil y España. Sin embargo, Argentina también está dando grandes avances. Hoy en día, bueno, hay un juego, para los que no lo saben, no sé si ustedes han escuchado el juego del gato Tom, donde tú cuidas a tu mascota y todo eso. Bueno, hay un juego en la Play Store que se llama Mi Mascota Accesible. Y ese juego es igual al juego del gato Tom, donde tú crías a tu mascota, alimentas a tu mascota, paseas con tu mascota, juegas con tu mascota, crías a tu mascota, pero es específica para las personas con discapacidad, donde tiene la accesibilidad. No es necesario tener ni siquiera el lector del pantalla del celular activado, sino que el mismo juego te tiene como su propio lector.
y te va dando detalles de accesibilidad, de audiodescripción, de todo lo que va haciendo la mascota, de todo lo que tú vas realizando. Y es un juego con accesibilidad para las personas con discapacidad, para que estas personas también tengan su propio entretenimiento.